Siempre he tenido esa tendencia, ¿no?, a vivir una vida crítica, ¿no? O sea, mi vida siempre ha sido un tanto crítica, que como que exploro lugares, planetas que me gustan, me aburro, toco fondo y yo sé que yo pido esos fondos y me voy, ¿no? Entonces, sí, estuve en el Consejo de la Cultura, me corrieron también del Consejo de la Cultura y de ahí me regresé ya full time a mi empresa de producción y fue cuando empecé con las producciones políticas, que fue ¿Y con quién lo que te mete tuve a la que política? O sea, ¿cómo entras a hacer campañas políticas? ¿Sabes qué? Lo que pasa es de que cuando estuve en el CONARTE, cuando estuve en el Consejo de Cultura, conocí a mucha gente que estaba muy ligada al aspecto político y de comunicación. Y un gran amigo mío me invitó y me dijo, como ves, vamos a presentarle esta posibilidad de hacerle una campaña a un candidato. Y le dije, pues órale, va, ¿no? Entonces nos fuimos, un día me habla a las 8 de la noche, me dijo, vámonos ya a Ciudad Victoria. Le dije, oye, espérate, ¿cómo? Me dijo, sí, nos van a recibir a las 12 de la noche. Le dije, te cae, ¿sí? Entonces ya llegamos al búnker ahí del candidato. Prefiero no decir el nombre porque hubo cosas raras, ¿no? Y me dijo, ¿que tú eres Manuel Fernández? Le dije, sí. ¿Y que tú haces cine? Sí. ¿Y que tú eres el machín ahí para hacer cine en Monterrey? Y me quedé como que, ¿qué le respondo? Y le dije, sí, en una forma completamente orgánica, ¿no? Me dijo, ok, ya te puedes ir. Me dio un acuerdo de 1 minuto. Y a las 12 de la noche, 12:15 de la noche, nos regresamos en la carretera. No estaba tan peligrosa como está ahora. Y yo le dije a mi socio, a mi amigo, le dije, oye, ¿qué pasó ahí? ¿Por qué? Me dijo, no te preocupes, así es la onda. Así funciona, güey. Así funciona. Y eventualmente pues nos dieron la campaña y ahí tuve un crecimiento extraordinario porque pues bueno, en la política así se maneja, ¿no? Sobre todo en las campañas. En las campañas se invierten mucho. Eventualmente ya cuando ganan ya te dan una patada y te vas. Ya se olvidan de muchos, ¿no? Así ya se olvidan de todo lo que pasó. Oye, así durante todo este trayecto en producción y en campañas y demás, ¿ya traías algo de la espinita o la cuestión de la búsqueda espiritual, de la conciencia, de todos estos temas que ahora haces? O sea, ¿ya estaba presente o realmente cero? ¿Cómo estaba? La respuesta que se me viene en este momento es que ya estaba latente, pero no presente. Sí, no presente, ya estaba latente, porque si tú me preguntas desde cuándo estoy en la búsqueda, sin dudar, te diría que desde que entré en un estado de conciencia en la niñez. Sí, porque yo dije, yo no sé qué estoy haciendo aquí, yo siempre me he sentido de otro planeta. Yo siempre me he sentido un alienígena. Hoy por hoy entiendo que soy un ser de luz que viene momentáneamente aquí a encarnar. Pero yo sé, yo necesito buscar algo que me quite este miedo que tengo yo de vivir, ¿no? O sea, que me quite esta zozobra, porque había veces que yo me sentía que me ahogaba, ¿no? O sea, me acuerdo cuando estaba yo en párvulos en un colegio religioso que detestaba, güey, porque estaba manejado por unas monjas y eran terribles, ¿no? O sea, eran mujeres muy crueles, ¿no? O sea, me he encontrado gente en la religión que ha sido muy cruel, ¿no? Y particularmente las monjas a mí me fue como la rabia, o sea, gente como que muy frustrada. Sí. Muy hiriente. Muy hiriente y dirigía toda esa frustración con los niños, con niños inocentes, ¿no? Yo estaba en una búsqueda interna que no sabía por dónde, que me sacara de esa sensación tan desagradable de miedo, de vivir. Yo sé que soy un alma vieja. Cuando llegaba la hora del recreo, era para mí aterrador. Yo decía, no sé jugar. ¿Con quién voy a jugar? Y yo sé que nadie quiere jugar conmigo. Yo me siento que no pertenezco a este planeta. Desde niño. O sea, desde niño yo sé
que había un estado de conciencia que quería despertar y se quería manifestar, pero yo no sabía cómo. ¿Pero era más el miedo que el me están rechazando o no quieren jugar conmigo? Pues yo creo que el miedo más fuerte que tiene el ser humano es el rechazo, porque desde que nace está rechazado, desde que sale del vientre de su mamá es el primer rechazo, ¿no? O sea, pues estás cobijado allí en un ambiente muy agradable donde te dan de comer, en donde todo está en un clima maravilloso y de repente te arrojan. Entonces es el primer estado de rechazo, ¿no?, que tiene el ser humano y que en mucho su trabajo tiene que ser ese regreso a la conciencia, ¿no? Entonces, desde muy chico yo sentía el rechazo, me sentía raro, sentía que la gente no quería estar conmigo, o sea, los niños. Entonces llegaba el recreo y decía, ¿qué voy a hacer? Y yo me aislaba, yo me quedaba ahí solo, porque mira, la realidad es que yo no quería jugar, yo quería hablar. Yo lo que quería era conectarme con otro ser humano para platicar y decirle, oye, ¿tú no te sientes triste? ¿O cómo te tratan en tu casa? ¿Cómo te va en la vida? Güey? ¿Cómo te va en la vida? Sí, o sea, yo soy un alma vieja. Sí. Desde niño sé que soy un alma vieja. Entonces yo decía, yo no quiero jugar, yo quiero hablar, yo necesito hablar. Yo necesito hablar con alguien que me comprenda, con alguien que me entienda. Pero no pensaba yo ni en asesores, ni en psicólogos. Yo quería estar enfrente de otro ser humano y decirle, oye, ¿tú no te sientes de pronto en las mañanas que no quieres venir a la escuela? O sea, hablar. Yo lo que quería era hablar. Pero pues comprenderás que a un niño tú le dices, oye, yo no quiero jugar a la policía y a los vaqueros, güey. Yo lo que quiero es hablar. No quieres hablar, no, pues estás mal, güey. Pues claro. ¿Qué te pasa, güey? O sea, yo quiero ir a jugar. Sí. Entonces, toda mi vida me sentí un tanto aislado, ¿no? Y yo sabía que había algo dentro de mí que tenía que despertar, que hoy entiendo que es este estado de conciencia y este poderío para poder integrarme en la forma que pudiera a participar en la vida. Lo busqué en la religión, no me jaló, porque en mi casa había una hiperreligiosidad. Y sin embargo yo veía que había una ambivalencia muy fuerte, ¿no? Porque decía, bueno, a ver, mi mamá es muy religiosa, pero trata a la servidumbre, pero del nabo. Entonces decía, pues, ¿en dónde está esa sensación de empatía y de humildad y de contacto y de compasión? Pues eso es una mentira, güey. Claro. Entonces empezaba yo a sentirme aún más conflictuado porque a pesar de querer encontrar este estado de conciencia o a Dios, yo decía, no está en la iglesia. O sea, ahí hay un vato que está crucificado, muerto, muy, muy gacho, sangre y una corona. Y decía, ¿cómo? O sea, he's the savior. Está muy lejos, ¿no? Y persígnate, híncate, y por mi culpa, y no merezco. Yo decía, qué raro está esta onda. Yo no me puedo salvar aquí. Pero para ti había algo más en ese tiempo. No. Tampoco, ¿no? Porque por eso... No, porque mira, a mí me hablaban de espiritualidad y para mí se me hacía hocus pocus. A mí se me hacía peace and love. Porque, bueno, luego hubo pues una serie de problemas ahí en la casa muy importantes en donde hubo una muerte temprana de una hermana que estaba tratando de conectarse por el lado espiritual y no la dejaron, ¿no? O sea, mis papás la atacaron, pero durísimo, ¿no? Y ella estaba tratando de salvarse a través del yoga. Se fue un ashram a Estados Unidos y quería ser vegetariana. Entonces, bueno, toda esta cuestión espiritual para mí estuvo profundamente estigmatizada porque yo decía, bueno, si ser espiritual te puede llevar a esto, no, claro. Pues sabes que no. O se me hacía exclusivo de monjes o de hippies.